Hola de nuevo chicos. En el anterior vídeo vimos los pueblos que habitaron la península ibérica durante la Edad Antigua. Hacia el año 1000 a.C. eran los íberos y los celtas estaban en este territorio. Pero además recibieron la visita de otros pueblos, los llamados pueblos colonizadores, y también de la civilización más importante que habitó durante esta época, los romanos. Empezamos por los pueblos colonizadores. Eran pueblos que llegaban a unos territorios, fundaban colonias, pueblos, para comerciar con los pueblos que vivían en esa zona, en este caso con los íberos. Estos pueblos que llegaron a la península fueron los fenicios, los griegos y los cartagineses. En este mapa podemos ver cómo los fenicios llegaron desde la zona de Asia, desde lo que es el actual Israel, hasta el sur de la península. Los griegos desde la península helénica a las costas de Cataluña y Valencia, y los cartagineses desde el norte de África a la zona este y a Baleares. En la zona este, aquí en el sureste, fundaron Cartago Nova, que es la actual Cartagena. Estos pueblos llegaron con una idea, que era comerciar y buscar metales preciosos, de los que eran muy habituales en la península, sobre todo el oro y la plata. Aunque los cartagineses también tenían unos fines militares, querían conquistar el territorio. Y chocaron junto al otro pueblo, también muy conquistador, que fueron los romanos. Roma fue fundada en la península itálica, en este mapa podéis verlo aquí, y cuenta la leyenda que lo hizo dos hermanos, Rómulo y Remo. Rápidamente se expandieron por el mar Mediterráneo y conquistaron muchas tierras. Aquí en este mapa veis cómo van creciendo sus conquistas hasta tener conquistada casi toda Europa y el norte de África. Y como hemos dicho anteriormente, chocaron con el otro pueblo guerrero, que eran los cartagineses, que estaban aquí en el sur, en las llamadas guerras púnicas, en las que finalmente venció Roma. Hacia el año 2218 a.C., los romanos llegan a la península ibérica y después de derrotar a los cartagineses, conquistan la península ibérica en tres fases. Si vamos a nuestro libro, que lo explica muy bien, vemos cómo en una primera fase conquistan el litoral mediterráneo y que derrotan a los íberos que estaban allí y lo hacen con gran facilidad. Después conquistan la meseta, esta le costó más trabajo, había pueblos más guerreros, más luchadores, y finalmente lo hacen con la cornisa cantábrica, con el norte. Si vemos este mapa, en la zona naranja es la zona que conquistan rápidamente, luego el centro y norte de la península para terminar finalmente con la zona de más difícil acceso, que era la zona cantábrica. La península la convierten en una provincia romana que se llama Hispania, que es el anticipo de lo que hoy podemos llamar como España. Y no solamente es una conquista militar, sino que también los pueblos que vivían en esta zona adoptan los usos y costumbres de los romanos. Y a eso llamamos romanización, es decir, a que esos pueblos eh, cogen la forma de vida y las costumbres de los romanos. En este caso, la lengua, el latín, del que hoy derivan la mayoría de las lenguas de Europa, del sur de Europa, el castellano, el valenciano, el catalán, etc. Las leyes también las adoptan, las formas de gobierno, como hemos dicho, las costumbres y la religión. Primero la religión politeísta de los diferentes dioses y luego la cristiana. Y además nos dejan un legado también de edificaciones, calzadas, puentes, acueductos, teatros, anfiteatros, etc. Finalmente, en el tema hablaremos de la sociedad romana. Ahora solamente os introduzco una pequeña información. La sociedad romana estaba dividida en ciudadanos libres y en esclavos. Los ciudadanos libres podrían ser hombres ricos, como los patricios, las familias nobles, los grandes comerciantes, y los plebeyos, que era el pueblo llano, los artesanos, los campesinos, etc. Y luego los esclavos, que no eran ciudadanos y que no tenían derechos, y tenían la posesión, tenían la posesión de un ciudadano libre. El resto del tema lo veremos en clase y lo trabajaremos a partir de una serie de indicaciones que os demos y así comprenderemos un poquito más cómo era esa sociedad romana. Pues aquí os dejo. Un saludo, chicos.